Después del funeral de mis padres, mi hermana se quedó con la casa y me entregó una tarjeta de $1K que mis padres habían dejado. Luego me echó a la calle porque era adoptada. La tiré a la basura con ira. 5 años después, le pedí al banco que la cancelara. La empleada dijo una oración que me dejó conmocionada. La cajera del banco deslizó mi tarjeta de vuelta por el mostrador. Y luego dejó de respirar por un segundo. Yo había entrado en mi hora de almuerzo para cancelarla. $1000. Ese fue el número que mi hermana escribió en él sobre la noche en que se apoderó de la casa de nuestros padres y me empujó hacia la puerta porque yo era adoptada. Casi tiro la tarjeta en un bote de basura al final de la entrada del coche. La volví a recoger. Durante 5 años, estuvo guardada en mi billetera detrás de una tarjeta de puntos del supermercado. Y ahora, una extraña con un cardigan azul miraba su pantalla como si la hubiera insultado. Lo que dijo a continuación es la razón por la que mi hermana nunca volverá a dormir igual. Bienvenidos de nuevo a Susurros de Reddit, donde los callados finalmente tienen la última palabra. Y las personas que los subestimaron aprenden lo que realmente cuesta la lealtad. Si una familia alguna vez te hizo sentir como un invitado en tu propia casa, quédate conmigo. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Mi nombre es Sienna Thatcher. Y tenía 32 años el día que descubrí lo que mis padres realmente me dejaron. Pero la historia comienza 5 años antes en una funeraria que olía a claveles y cera para pisos. Mi madre había muerto en marzo. Mi padre se había ido el otoño anterior. Yo estaba de pie en la parte trasera de la sala con un vestido negro que había comprado para él. Servicio de mi padre y que volví a usar porque no podía permitirme uno segundo. Personas que había conocido toda mi vida pasaban en fila frente al ataúd. Algunos de ellos me apretaban la mano. La mayoría de ellos buscaban primero a mi hermana. Marlene estaba de pie cerca de la parte delantera como si hubiera sido tallada para ese lugar. Aceptando las condolencias con la barbilla en alto, su esposo Doug agarrado a su codo. Yo fui quien llevó a mi madre a la quimioterapia. Yo fui quien durmió en la silla del hospital. Pero el dolor tiene un plano de asientos, y el mío estaba en la última fila. Mi tía Carol bajó por el pasillo. Me palmeó el brazo y me miró de la forma en que miras un abrigo que alguien dejó olvidado. La sangre es la sangre, querida, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Todavía no entendía por qué me diría eso en el funeral de mi propia madre. Marlene se acercó cuando la sala se fue vaciando. Su perfume era el mismo que solía usar nuestra madre. Hablaremos sobre los preparativos esta noche, susurró. La casa, las cuentas, todo eso. Sonrió cuando lo dijo. Pensé que quería decir que lo manejaríamos juntas. Me equivocaba en muchas cosas en ese entonces, pero en lo que más me equivocaba era en esa sonrisa. Llegué a la familia Thatcher cuando tenía 4 años. No recuerdo el antes. Recuerdo el después. Recuerdo a mi padre enseñándome a andar en bicicleta en un camino de tierra. Corriendo detrás de mí con una mano en el asiento. Mintiendo cuando me soltaba para que no tuviera miedo. Recuerdo a mi madre cosiendo mi nombre en el cuello de mi abrigo de invierno para que nunca lo perdiera. No eran ricos. Él conducía un camión de reparto de propano. Ella llevaba la contabilidad de una tienda de forraje. Pero me hacían sentir como si me hubieran elegido a propósito. Lo cual es algo diferente a nacer dentro de algo. Marlene era 6 años mayor y ella también recordaba el antes. Recordaba ser hija única. No creo que nadie le haya explicado nunca que el amor no es un pastel. Que añadir un plato no significa que alguien reciba menos. Así que, ella contaba. Contaba cada cumpleaños, cada Navidad. Cada vez que nuestra madre se sentaba en el borde de mi cama en lugar de la suya. Yo no sabía qué me estaban contando. Solo era una niña que finalmente tenía una familia. Una noche, cuando tenía tal vez 9 años. Mi padre me llevó a los escalones del porche y señaló las estrellas como si estuviera a punto de decir algo importante.
Tengo algo guardado para ti, pequeña, me dijo. Para cuando seas mayor, así siempre tendrás un lugar donde pararte. Supuse que se refería a un bono de ahorro, del tipo que dan los abuelos. Dije, gracias, y lo olvidé. Querrás recordar que él lo dijo. Yo no lo hice. No por mucho tiempo. La reunión familiar ocurrió en la cocina donde yo había hecho mi tarea durante 14 años. Marlene se sentó en la cabecera de la mesa. Doug estaba de pie detrás de ella con los brazos cruzados. La tía Carol tomó la silla junto a la ventana. Estaba allí como testigo, dijo, para que todo se mantuviera justo. Había una carpeta sobre la mesa. Nunca la había visto antes. Marlene la abrió como una banquera, no como una hermana. Papá actualizó su testamento cuando se enfermó, dijo. Yo lo ayudé con el papeleo. Él quería que las cosas fueran simples. Pedí leerlo. Ella deslizó una página y se quedó con el resto. La página decía, la casa, el terreno y las cuentas pasan a Marlene. Mi nombre no estaba en ella. Me quedé muy quieta. Yo había estado en esa casa 6 meses antes. Sosteniendo la mano de nuestro padre cuando apenas podía levantar una cuchara. Él no estaba en condiciones de leer la letra pequeña, y mucho menos de actualizar un testamento. ¿Cuándo firmó esto?, pregunté. La mandíbula de Marlene se tensó. ¿Me estás acusando de algo? Doug cambió de postura. Carol murmuró que el dolor hace que la gente diga cosas feas. Yo no estaba acusando. Estaba preguntando. Hay una diferencia. Y ver a los 3 cerrar filas me enseñó a cuál de ellas le tenían miedo. Pregunté si podía tener una copia. Marlene dijo que el abogado tenía los originales y que podía tratarlo con él. Ella sabía que yo no tenía dinero para un abogado. Ambas lo sabíamos. La carpeta se cerró, el reloj de la cocina hizo tic-tac. Y me di cuenta de que la reunión nunca había sido una reunión. Era un desalojo con un nombre más amable. Entonces Marlene metió la mano en la carpeta y sacó un sobre. Lo sostuvo un momento como si estuviera decidiendo si me lo había ganado. Mamá y papá querían que tú también tuvieras algo, dijo. Su voz se suavizó, y por un estúpido segundo, pensé que tal vez había juzgado mal toda la noche. Tomé el sobre. Era delgado. Adentro había una tarjeta bancaria, sencilla y azul. Y una nota doblada con la letra temblorosa de mi padre que decía, solo para Siena. Sujeta con un clip había una segunda nota con la letra impecable de Marlene. $1000, tu parte. Levanté la vista. $1000, dije. No era una pregunta. Era el sonido de algo rompiéndose en silencio. Es más que justo, dijo Doug. Le pregunté, considerando que. Marlene respondió por él. Se puso de pie. Se alisó los pantalones y me miró con los ojos de nuestra madre y el corazón de un extraño. Considerando que nunca fuiste realmente una de nosotros. Ahí estaba, la cosa que todos habían estado pensando durante 30 años. Finalmente dicha en voz alta en la cocina con la mesa de las tareas. La tía Carol se estudió las manos. Nadie discutió con Marlene. Nadie lo hacía nunca. Sostuve la tarjeta y la nota y sentí que el suelo de mi vida se inclinaba hacia un lado. 27 años de pertenencia reducidos a un número que alguien había escrito con bolígrafo. Mantuve mi rostro inexpresivo frente a ellos. No les daría la satisfacción. Pero quiero que sepas que una tarjeta puede pesar 100 libras si es el precio que alguien le pone a toda tu infancia. Me querían fuera esa misma noche. No en una semana. Esa noche. Marlene dijo que sería más limpio, que alargarlo solo lastimaría a todos. Con lo cual se refería a ella. Subí a la habitación que había sido mía desde el jardín de infantes. Las paredes aún tenían los tenues rectángulos donde solían colgar mis pósteres. Empaqué una maleta, algo de ropa. Mi licencia de enfermería y una fotografía de mi madre y yo en mi graduación.
ambas entrecerrando los ojos hacia el sol. Dejé los muebles. Dejé los trofeos. Dejé la cama. Hay cosas que no caben en una maleta y hay cosas que no quieres llevar a la siguiente parte de tu vida. De todos modos, cuando bajé, mi sobrina Bria estaba sentada en el escalón de abajo en pijama. Tenía 4 años entonces, toda codos y cabello enredado, y no entendía nada de eso. Excepto que la tía Siena tenía una maleta. Agarró mi mano con las suyas dos. No te vayas, dijo. Los niños siempre saben cuando algo anda mal antes de que los adultos lo admitan. Me arrodillé y le dije que la volvería a ver, lo cual esperaba que fuera cierto. Marlene tiró de ella hacia atrás por el hombro. Doug abrió la puerta principal. La luz del porche que mi padre instaló se encendió, como lo había hecho cada noche de mi infancia. Sintiendo que alguien volvía a casa. Excepto que yo iba en la dirección contraria. Caminé hasta el final de la entrada con mi maleta. Pasé los botes de basura que esperaban la recolección matutina, y me detuve. La tarjeta estaba en el bolsillo de mi abrigo y pensé que debería tirarla. De hecho, lo hice. Dejé caer la tarjeta en el bote de basura sobre los restos de café y las flores del funeral que alguien ya había tirado. Se sintió bien durante unos 4 segundos. Luego se sintió como rendirse. Me quedé allí en el frío con mi aliento empañándose y me dije a mí misma que eran $1000 y que $1000 compraban 2 meses de alquiler. Pero esa no fue la razón por la que volví a meter la mano. Volví a meter la mano por la nota para Siena. Mi padre escribió eso, no Marlene. Su mano había formado esas letras cuando sus manos apenas podían sostener un tenedor. Fuera cual fuera el valor de la tarjeta, la nota era la última cosa que él hizo para mí. Y casi la dejaba con la basura porque mi hermana me enseñó a hacerlo. Limpié los restos de café de mi abrigo. Di vuelta a la tarjeta bajo la luz del porche una vez más. Y ahí fue cuando lo vi en la parte posterior, debajo de la banda magnética. Escrito con un lápiz tan tenue que lo había pasado por alto. Más escritura de mi padre. Una línea corta. Cuando estés lista, entra. No sabía qué significaba. Asumí que quería decir que entrara al banco, retirara mis $1000 y comenzara mi vida. Volví a guardar la tarjeta en mi billetera, detrás de una tarjeta de puntos del supermercado. Donde se quedaría durante 5 años. Recogí mi maleta y caminé, no a casa porque ya no tenía una, simplemente me alejé. Y aquí está la parte que Marlene nunca consideró. Cuando le quitas todo a alguien, también le quitas su razón para volver a hacer lo que le digas. Esa primera semana, dormí en la sala de guardia del hospital donde trabajaba. La que tenía un catre y la máquina expendedora que se tragaba las monedas de 25 centavos. La enfermera jefa del turno nocturno fingió no darse cuenta. Para la segunda semana, había alquilado una habitación sobre una ferretería en Brockton. El pueblo de al lado, a 20 minutos de todo lo que solía ser. Tenía una hornilla eléctrica y una ventana que daba a una pared de ladrillos, y era mía. Lo que la convertía en un palacio. Intenté pelear una vez. Llamé a una oficina de asistencia legal y lo expliqué todo, el testamento en el lecho de muerte. La hermana que ayudó con el papeleo, la página sin mi nombre. La mujer al teléfono fue amable y honesta, lo cual es una combinación brutal. Los niños adoptados en Ohio heredan exactamente igual que los niños biológicos, me dijo. Pero solo cuando no hay un testamento válido. Si había un testamento, incluso uno sospechoso, tendría que impugnarlo. Eso significaba un experto en caligrafía, una revisión forense de la firma. Presentaciones judiciales y un anticipo que comenzaba en $5000. También había un reloj, una ventana de tiempo para impugnarlo, y ya se había consumido a la mitad. Yo tenía $1100 a mi nombre, contando la tarjeta que asumí que valía 1000 de ellos. Le pregunté si había alguna manera de hacerlo más barato. Dijo que lo sentía. Le creí. Así que, hice lo único que sabía hacer. Volví a trabajar. Hice turnos dobles.
Me dije a mí misma que la ley era una puerta y algunas puertas solo se abren para las personas que pueden pagar el peaje. Todavía no sabía que mi padre me había construido una puerta completamente diferente. Trabajaba turnos dobles en ese entonces hasta que mis pies olvidaron lo que se sentía no doler. Tomé todos los turnos que nadie quería. Los días festivos, las noches enteras, las unidades donde las luces de llamada nunca se apagaban. Si alguna vez has reconstruido tu vida a partir de una sola maleta, ya sabes lo extraño de esto. Hay dolor en ello. Pero también hay una especie de silencio limpio porque nadie puede quitarte lo que construyes con tus propias dos manos. Quédate conmigo porque lo que construye es la razón por la que el final impacta de la manera en que lo hace. Comencé a estudiar para mi certificación en cuidados intensivos durante mis descansos. Tarjetas de memoria atadas con ligas en mi casillero. Las leía en la cafetería a las 2 de la mañana mientras el café se enfriaba. Una de las enfermeras mayores, una mujer llamada Pat, que había visto de todo 2 veces, me dijo que yo tenía la mirada. Le pregunté qué mirada. La del que ya terminó de ser pequeño, dijo. Yo no sentía que hubiera terminado de ser pequeña. Me sentía como alguien a quien habían tirado y que solo intentaba no estrellarse. Pero guardaba la tarjeta en mi billetera. Y cada vez que la abría para pagar la gasolina o un sándwich, veía la esquina azul detrás de la tarjeta de puntos, y escuchaba la voz de mi padre en los escalones del porche. Algo guardado para ti, así siempre tendrás un lugar donde pararte. Aún no tenía el lugar, pero tenía la promesa con su letra. Y algunas noches eso era lo único que sostenía el suelo debajo de mí. Las noticias del viejo pueblo aún me encontraban de la forma en que lo hacen en los lugares donde todos fueron a la misma escuela secundaria. Marlene estaba renovando. Publicaba fotos de la casa familiar con contraventanas nuevas y una isla de cocina del tamaño de un bote de remos. Tan agradecida por la familia, escribió debajo de una de ellas. Lo cual habría sido gracioso si no hubiera hecho que me doliera el pecho. Personas que apenas conocía me etiquetaban en los comentarios preguntando si ese era mi antiguo hogar. Dejé de mirar. Luego las fotos cambiaron. Los 40 acres traseros, la franja de tierra que mi padre solía llamar el pastizal trasero. Aunque nunca tuvimos ganado, salieron a la venta. Yo conocía ese campo. Había aprendido a andar en bicicleta en el camino junto a él. Venderlo no encajaba con la historia que Marlene estaba contando sobre ser la hija leal que mantenía unida a la propiedad familiar. Algo andaba mal con las matemáticas. Unas semanas después, el nombre de Doug apareció en los avisos legales del condado. La letra pequeña que nadie lee, vinculado a un acreedor comercial y un plan de pagos. Así que, eso era. La empresa de construcción de Doug estaba hundida. Y la herencia por la que me habían echado por la puerta ya se estaba vendiendo en pedazos para mantener su cabeza a flote. Sentí muchas cosas. Me encantaría decirte que no sentí nada más que paz. La verdad es más fea y más humana que eso. Una parte de mí quería conducir hasta allí y mirar. Pero había aprendido algo en esas habitaciones sobre la ferretería. No tienes que dar el golpe cuando una persona ya está cayendo. Solo tienes que estar de pie en algún lugar donde puedan verte, aún sobre tus pies. Aproximadamente un año después de llegar a Brockton, tuve un mes difícil. La hornilla eléctrica se descompuso. El auto necesitaba frenos y el alquiler venció, todo en la misma semana. Pensé en la tarjeta. $1000 habrían sido un salvavidas. Así que, una noche me senté en la computadora de la biblioteca e intenté usarla. Ingresé el largo número de la parte delantera. Ingresé la fecha de vencimiento. La pantalla lo pensó y luego devolvió un error. Esta tarjeta no está habilitada para transacciones en línea. Por favor, visite una sucursal. Lo intenté 2 veces más. Lo mismo. Supuse que simplemente era vieja. Una de esas tarjetas que los bancos emiten y luego olvidan en una cuenta que probablemente lleva
Mucho tiempo inactiva. $1000. Ni siquiera podía alcanzarlos sin tomarme un día libre del trabajo para conducir de regreso a un pueblo que me había echado. Casi me reí. Incluso el regalo de despedida venía con una trampa. Volví a poner la tarjeta en mi billetera, y en su lugar, tomé otro turno doble. Y pagué el alquiler de la forma honesta, de la forma lenta. Lo que no entendía entonces, y no entendería por 4 años más, era que el mensaje de error no era un mal funcionamiento. Era un candado. Algunas tarjetas están diseñadas para que solo puedan ser activadas en persona por el propietario. Nombrado, con identificación, en un mostrador frente a un ser humano. Mi padre, que repartía propano para ganarse la vida y leía cada contrato 2 veces. Le había pedido al banco exactamente eso. Él había construido una puerta que solo se abría en una dirección, desde adentro, por mí. En persona. Solo que nunca tuvo la oportunidad de decírmelo antes de morir. Así que la puerta esperó. Y yo también, sin saberlo. A los 2 años, sonó mi teléfono desde un número que no conocía. Una vocecita dijo, «¿Tía Siena?» Era Bria. Tenía 6 años ahora y había memorizado mi número de una tarjeta de Navidad que yo había enviado por correo y de la que nunca había recibido respuesta. Se suponía que no debía estar llamando. Me di cuenta por lo baja que mantenía su voz. De la manera en que lo hacen los niños cuando se esconden en un armario con la puerta entreabierta. Hablamos de su gerbo, de su maestra y de un libro que le gustaba. Luego, de la manera en que los niños sueltan lo real en medio de las cosas pequeñas, dijo. Mamá y papá pelean mucho por el dinero ahora. Papá grita. Mamá llora en el lavadero. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Le pregunté si alguien le gritaba alguna vez a ella. Dijo que no, solo el uno al otro. Y le creí. Y lo archivé en mi mente porque la primera cosa que me prometí cuando me fui de esa casa fue que pasara lo que pasara entre los adultos. A ningún niño de esa familia se le haría sentir nunca como un abrigo dejado atrás. No bajo mi supervisión. Antes de colgar, Bria me preguntó algo que se me quedó grabado. ¿Hiciste algo malo? ¿Es por eso que te fuiste? Le dije, no, cariño. No hice nada malo. A veces. Las personas simplemente deciden que no hay suficiente espacio y lo único que puedes hacer es ir a buscar una casa más grande. Ella pensó en eso. ¿Tu casa es más grande?, preguntó. Miré alrededor de mi única habitación sobre la ferretería. Va por ese camino, dije. Después de que colgó, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Preguntándome a dónde iba todo ese dinero, ya que se habían quedado con la casa. El terreno y las cuentas, y aún así no era suficiente. En mi 3er año en el hospital, trajeron en silla de ruedas a una mujer con dolores en el pecho. Y me tomó un minuto entero reconocer a mi tía Carol debajo de la máscara de oxígeno. Había envejecido una década. Fui su enfermera durante 2 noches, porque así es como funcionan los pueblos pequeños. Las personas que te descartaron terminan dependiendo de la firmeza de tus manos. Hice mi trabajo. Revisé sus signos vitales, ajusté sus medicamentos. Le llevé refresco de jengibre a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. En la segunda noche, me observó trabajar un rato y luego dijo en voz baja, «Eres buena en esto». Dijo, «Gracias». Se quedó callada de nuevo. Luego dijo lo que creo que había estado cargando. Tu padre cambió ese testamento 2 veces. Sabes, yo estuve allí para el primero. Mantuve mi rostro inexpresivo, como aprendes a hacerlo en enfermería. Le pregunté a qué se refería. Miró hacia el techo. La primera versión tenía tu nombre por todas partes. Luego se enfermó. Luego Marlene se involucró. Se detuvo allí como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Tenía ganas de agarrarla por los hombros. No lo hice. Revisé su vía intravenosa y le pregunté, con la mayor calma posible.
Si alguna vez había visto firmar el último. Dijo que no. Dijo que hacia el final había dejado de ir a esa casa. Por primera vez, comprendí que la tía Carol no era tanto una villana sino una cobarde. Y que hay una diferencia, aunque eso no ayuda a la persona por la que no das la cara. Apretó mi mano antes de que su hija se la llevara a casa. La sangre es la sangre, dijo de nuevo. Pero esta vez, sonó menos como una sentencia y más como una disculpa que no sabía cómo terminar. Una semana después de que Carol regresó a casa. Un hombre llamado Earl llamó a mi puerta sobre la ferretería. Había sido el vecino de mis padres durante 30 años. Y me había localizado a través de Pat en el hospital. Tenía una caja de cartón en los brazos. Tu mamá me dio esto para que lo guardara la primavera antes de fallecer, dijo. Me hizo prometer que te lo entregaría a ti, y a nadie más. Me tomó un tiempo encontrarte. Le preparé café en la hornilla eléctrica. Después de que se fue, me senté en el suelo y abrí la caja. Eran las cosas de mi madre, las pequeñas, un libro de recetas de la iglesia. Un par de anteojos para leer, el alfiletero con forma de tomate, y en el fondo, en un sobre con mi nombre, una carta que ella había escrito y nunca había enviado por correo. La leí 4 veces. Me decía que lamentaba haberse enfermado antes de poder arreglar lo que sentía que se avecinaba. Me dijo que sabía que Marlene estaba contando de nuevo. Esa fue la palabra que usó, contando, como si siempre lo hubiera sabido. Y luego escribió la parte que llevaría conmigo durante 2 años más sin entenderla. Si Marlene alguna vez te cierra la puerta, no pelees con ella por la casa. Déjala que se quede con las paredes. Recuerda la tarjeta que te dio tu padre. Entra tú misma en persona cuando estés lista. Solo se abre para ti. Leí esa línea en voz alta en mi habitación vacía. Solo se abre para ti. Pensé que estaba siendo poética. Una madre diciéndole a su hija que su vida solo se abría cuando dejara de esperar permiso. No pensé que fuera literal. Saqué la tarjeta de mi billetera y la sostuve junto a la carta. El tenue lápiz de mi padre en la parte de atrás alineándose con las palabras de mi madre como 2 mitades de algo. Cuando estés lista, entra. No estaba lista. Aún no. Tenía una certificación que terminar. Una vida que construir y una hermana en la que intentaba con todas mis fuerzas no pensar. Así que, puse la carta y la tarjeta juntas en el libro de recetas y seguí viviendo. Pero nunca más olvidé esa línea. Puede que te preguntes por qué no conduje directamente al banco a la mañana siguiente. Yo también me he preguntado eso. En parte era algo práctico. La tarjeta decía $1000. Y tomarme un día libre para perseguir $1000 que tal vez ni siquiera pudiera reclamarse. Sentía como un lujo que no podía justificar. En parte era la carta. Mi madre dijo, cuando estés lista. Y en alguna parte de mi interior, sabía que no lo estaba. Aún no. No como la mujer que todavía se estremecía cuando un cierto perfume pasaba por su lado en el supermercado. No quería entrar a ese banco como la chica a la que habían echado a la calle. Quería entrar como alguien. Hay un tipo de orgullo que desde afuera se ve como postergación. Y tal vez era eso. Pero creo que fue algo más parecido al instinto. Mi padre dijo, cuando seas mayor. Mi madre dijo, cuando estés lista. Ambos usaron la misma palabra para el tiempo. Como si confiaran en que yo sabría el momento cuando llegara. Así que, dejé la tarjeta en el libro de recetas. Terminé mi certificación. Me contrataron en la unidad de cardiología. Empecé a ahorrar de a $100 a la vez en una cuenta que era pequeña pero enteramente mía. Sin el nombre de nadie más que el mío. La tarjeta se convirtió menos en una herida y más en una pregunta que respondería eventualmente. Hay algunas llaves que no debes girar hasta que te hayas convertido en la persona a la que esperaba. El candado. Yo no sabía que se trataba de eso, pero me estaba convirtiendo en ella de todos modos. Un turno doble a la vez,
Y el candado fue paciente. Ya había esperado a través de un funeral. Podía esperar un poco más a que yo creciera para encontrar la respuesta. 5 años. Ese fue el tiempo que me tomó convertirme en alguien a quien habría estado orgullosa de presentar a mis padres. Para entonces, yo era enfermera jefa en la unidad de cardiología, a la que acudían los recién contratados con sus manos temblorosas y sus preguntas difíciles. Había dejado la habitación sobre la ferretería por un apartamento de verdad. Uno de una habitación con un balcón lo suficientemente grande para 2 sillas y una planta de tomate, que cultivé de las semillas del alfiletero de mi madre. O al menos esa es la historia que me contaba a mí misma. Tenía una cuenta de ahorros con 4 cifras que no me hacía sudar. Tenía una compañera de trabajo llamada Dana con la que almorzaba y una llamada fija los martes con Bria, que ahora tenía 9 años y a la que se le permitía llamarme abiertamente porque Marlene tenía problemas más grandes que vigilar el teléfono de su hija. Tenía una vida, no una grande, pero sí una verdadera. Quiero ser honesta contigo sobre algo, porque esta es la parte que la gente se salta. La venganza en esta historia no es el dinero. Son los 5 años. Es el hecho de convertirme en una mujer que podía perder una casa, una familia y un nombre. Y aún así construir un balcón con 2 sillas en él. Para cuando volví a encontrar la tarjeta, genuinamente no la necesitaba. Eso fue lo que hizo tan extraño lo que sucedió después. Yo no estaba buscando dinero caído del cielo. Solo estaba limpiando mi billetera, como haces cuando el cuero finalmente cede. Transfiriendo tarjetas una por una a la nueva. Y ahí estaba, azul, raspada, de 5 años de antigüedad. El lápiz de mi padre en la parte de atrás casi había desaparecido ahora. Cuando estés lista, entra. Me senté en el borde de mi cama y me di cuenta de algo. Por primera vez desde el funeral, realmente lo estaba. La misma semana que encontré la tarjeta, la casa familiar salió a la venta. Toda la propiedad esta vez, no solo el pastizal trasero. Bria me lo dijo primero, con su actitud pragmática de niña de 9 años. Nos mudamos a un apartamento, dijo. La empresa de papá cerró. Mamá dice que de todos modos no necesitamos una casa grande. Le pregunté cómo estaba su mamá. Hubo una pausa. Está enojada todo el tiempo, dijo Bria. Vi el anuncio de venta en línea más tarde. La casa con las contraventanas nuevas y la isla de bote de remos. La cocina donde me habían entregado un sobre y me habían llamado extraña. A un precio para venderse rápido. El negocio de Doug finalmente se había hundido por completo. Y la herencia por la que me habían desalojado para protegerla había sido gastada, dada en garantía. Y ahora estaba siendo liquidada para saldar los restos del naufragio. Todo lo que habían tomado, desaparecido en 5 años. Pensé que me sentiría triunfante. Principalmente, me sentí cansada. El cansancio específico de ver a personas destruir algo que tú habrías dado cualquier cosa por conservar. Habían tenido la casa. Habían tenido el terreno. Habían tenido las cuentas y se tenían los unos a los otros. Junto con toda la historia de ser la verdadera familia, y lo habían arruinado todo. Cerré el anuncio. Miré la tarjeta sobre mi mesa de noche y pensé, bueno, probablemente debería hacer algo con eso. No por los $1000. Ya tenía más que eso. Sino porque atar cabos sueltos es lo que hacen las mujeres adultas. Y porque había una cuenta cerrada por ahí con mi nombre, acumulando polvo. Y la había llevado conmigo el tiempo suficiente. Decidí que iría a cancelarla, conduciría de vuelta al viejo pueblo en mi día libre. Entraría al banco, cerraría la cuenta y, finalmente, terminaría con todo. Ese era todo el plan. Cerrarla y terminar. El universo tenía otras ideas. Casi cancelo por teléfono la única cosa que mis padres me dejaron, sin saber nunca qué era. De hecho, llamé primero a la línea de atención al cliente del banco para ahorrarme el viaje. El sistema automatizado pidió el número de la tarjeta y luego dijo que la cuenta requería
Verificación en persona para cualquier cambio. Por supuesto que sí. Todo lo relacionado con esta tarjeta requería entrar al banco en persona. Así que, en un jueves libre, me puse ropa de verdad, no uniforme médico. Un blazer que me había comprado para entrevistas de trabajo. Y conduje los 40 minutos de regreso al pueblo que me crió y luego me devolvió. Antes de que deseches aquello que te lastimó, quiero que escuches lo que me dijo la cajera. Porque estuve a una firma de no saberlo nunca. Si alguna vez guardaste algo que no podías explicar. Algo que sobrevivió a cada purga de tu vida porque una parte silenciosa de ti no había terminado con ello, deja un comentario y cuéntame qué era. Pasé frente a la escuela secundaria. Pasé frente a la tienda de forraje donde mi madre llevaba la contabilidad. Pasé por el camino donde mi padre corría detrás de mi bicicleta. El banco era una pequeña sucursal de ladrillo en Main Street. La misma donde mis padres habían tenido sus cuentas durante 40 años. El tipo de lugar donde los cajeros conocen a 3 generaciones de tu familia. Me estacioné. Me senté en el auto un minuto con la tarjeta en mi mano y el lápiz casi borrado de mi padre bajo mí. Ulga. Cuando estés lista, entra. Está bien, papá, dije en voz alta para nadie. Estoy lista. Voy a entrar. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Pensé que estaba cerrando una puerta. Finalmente estaba abriendo una. La sucursal olía a alfombra y a dinero viejo, como huelen los bancos pequeños. Había una fila de 3 personas, una ventanilla con una mujer joven con un cardigan azul. De unos 25 años, con una etiqueta con su nombre que decía, Hannah. Cuando fue mi turno. Deslicé la tarjeta por el mostrador y dije la oración más anticlimática de mi vida. Hola, me gustaría cerrar esta cuenta, por favor. Hannah recogió la tarjeta, amable, profesional, ya acercando la mano a su teclado. Claro que sí. ¿Puedo ver su identificación? Le di mi licencia. Escribió el número de la tarjeta y luego se detuvo. Su sonrisa no desapareció exactamente. Solo se congeló, como la foto de una sonrisa. Miró la pantalla. Miró mi identificación. Volvió a mirar la pantalla. Escribió algo, esperó, y levantó las cejas. Un momento, dijo con una voz que intentaba con todas sus fuerzas sonar casual y fracasaba. Se bajó de su taburete. Voy a buscar a mi gerente. Sentí que se me revolvía el estómago de la misma forma en que sucede cuando el médico dice: vamos a repetir ese análisis. Supuse que la cuenta estaba marcada o congelada. O que de alguna manera Marlene había llegado a ella. Que esta iba a ser una puerta más que me cerrarían en la cara. Casi le digo a Hannah, no importa. Olvídalo. Ya me voy. Pero el lápiz de mi padre estaba bajo mi pulgar. Entra. Así que, me quedé allí en el mostrador con 3 extraños haciendo fila detrás de mí. Mi corazón haciendo algo complicado, y esperé a la gerente. Hannah regresó con una mujer mayor con un traje gris, anteojos de lectura en una cadena. El tipo de rostro que ha firmado 1000 documentos y ha visto un par de cosas de las que nunca habla. La mujer miró la pantalla, luego me miró a mí, y algo en su rostro cambió. Usted es la niña de Walter Thatcher, dijo la gerente. No era una pregunta. Su etiqueta decía, Eleanor Pruitt, gerente de sucursal. Y su voz se había suavizado de una manera que hizo que me hormigueara la nuca. Dije que sí. Dije que era Siena. Se quitó los anteojos y me miró durante un largo momento como si estuviera encajando mi rostro con un recuerdo. Manejé las cuentas de su padre durante 22 años, dijo. Estuve en su funeral. Yo no la recordaba allí, pero es que había pasado ese día en la última fila. Vino aquí unos 8 meses antes de fallecer, continuó. Antes de estar demasiado enfermo para conducir. Estableció algo y fue muy específico sobre cómo debía funcionar. Mi boca se había secado. Le pregunté a qué se refería. La señora Pruitt miró a la fila detrás de mí, luego a Hannah.
Hablemos en mi oficina, dijo. Hannah, encárgate de mi ventanilla. Me guió más allá del mostrador hasta una pequeña oficina con un escritorio de madera y una ventana. Quedaba a Main Street. Me hizo un gesto para que me sentara. Se sentó frente a mí. Entrelazó las manos y deslizó la tarjeta azul hacia el centro del escritorio entre nosotras. Como si fuera algo que ambas necesitáramos mirar. Señorita Thatcher, dijo, necesito preguntarle algo. Y quiero que lo piense antes de responder. ¿Alguna vez alguien le ha dicho que es realmente esta tarjeta? Dije lo único que sabía. Mi hermana dijo que valía $1000. La señora Pruitt se quedó callada por un momento. Luego hizo algo que yo no esperaba. Casi sonrió, pero era una sonrisa triste. Del tipo que le das a alguien a quien le han mentido durante mucho tiempo y está a punto de descubrirlo. $1000, repitió la señora Pruitt lentamente. Como si estuviera saboreando lo equivocado que estaba eso. ¿Eso fue lo que le dijo? Giró su monitor hacia mí. Yo no podía leer los números desde mi ángulo, y honestamente. Mis ojos no lograban enfocar de todos modos. Volvió a entrelazar las manos y me miró directamente a los ojos. Esta no es una tarjeta de $1000. ¿Karine? Es la tarjeta de acceso a un fideicomiso que sus padres abrieron a su nombre. Y solo se abre. ¿Para usted? Solo se abre para ti. Las palabras exactas de mi madre con la caligrafía exacta de mi madre. Dichas en voz alta por una extraña con traje gris. La habitación se inclinó de la misma manera que la cocina lo había hecho 5 años antes. Solo que esta vez se inclinaba en la otra dirección. Le pedí que lo dijera de nuevo. ¿Lo hizo? Lo explicó de la forma en que le explicas algo a una persona en estado de shock, lentamente. En partes pequeñas. Mi padre había abierto la cuenta cuando yo era una niña. A lo largo de los años, la había alimentado poco a poco. De la forma en que ahorra un conductor de reparto de propano, $20 por aquí. Un reembolso de impuestos por allá. La había hecho pagadera en caso de muerte solo a mí. Con una cláusula que establecía que la cuenta solo podía ser accedida en persona por la beneficiaria. Designada con una identificación válida. No en línea, no por teléfono, no por nadie que tuviera la tarjeta y no fuera yo. Los $1000 que vio su hermana, dijo la señora Pruitt. Probablemente eran el saldo de la subcuenta de cheques vinculada. La parte que aparece en un estado de cuenta rápido. Ella no habría tenido forma de ver el resto sin la identificación de usted estando justo aquí. Y nunca pudo haberlo hecho. Fue configurado para que ella no pudiera. Me quedé muy quieta. Pensé en Marlene entregándome el sobre como si fuera caridad. Pensé en el bote de basura al final de la entrada, los restos de café, lo cerca que estuve. ¿Cuánto, pregunté finalmente, es el resto? La señora Pruitt giró el monitor unos grados más hacia mí. Y leí el número que mi padre había pasado toda mi infancia construyendo, el lugar donde pararme. El que me había prometido en los escalones del porche. La puerta que solo se abría desde adentro por mí, cuando estuviera lista. No voy a hacer un espectáculo con el número para ti como si fuera un programa de juegos. Te diré que era el tipo de número que hace que una enfermera que cuenta en billetes de $20 se quede muy callada. Eran años de ahorros de un hombre cuidadoso, más la parte de la que aún no sabía. La señora Pruitt deslizó un segundo documento sobre el escritorio. Mi padre también había mantenido una pequeña póliza de seguro de vida a través del banco. Y 8 meses antes de morir, había cambiado al beneficiario. Solía nombrar a mi madre. Luego, cuando mi madre recibió su propio diagnóstico, lo cambió de nuevo a mí, solo a mí. Vino solo ambas veces, dijo la señora Pruitt, conduciendo el mismo. Me dijo esto, y lo recuerdo porque se me quedó grabado. Dijo: mi hija mayor estará bien. Ella cuenta todo. Esta lo regala todo. Quiero asegurarme de que tenga
Algo de lo que nadie pueda convencerla de renunciar. Tuve que mirar por la ventana por un minuto. Main Street continuaba con su jueves. Un camión con el motor en marcha. Una mujer paseando un perro. Todo el mundo ordinario que no sabía que mi padre acababa de cruzar 5 años y una tumba para poner su mano en la parte de atrás del asiento de mi bicicleta una vez más. Aquí está la parte que importaba legalmente, y la señora Pruitt tuvo el cuidado de explicarla. Una cuenta pagadera en caso de muerte y un beneficiario de seguro designado no pasan por un testamento. No son parte de la herencia. No habría importado si el testamento en el lecho de muerte de Marlene fuera real o falsificado. Válido o no. Estas dos cosas eran mías en el momento en que mis padres me nombraron. Y ningún documento que Marlene hubiera tocado jamás podría alcanzarlas. Ella me había entregado la cosa más valiosa que mis padres poseían, la llamó $1000. Y me había echado por ser adoptada. Y no tenía ni idea. No lo celebré. Quiero ser honesta al respecto porque las películas se equivocan en esta parte. Me senté en esa pequeña oficina y lloré, finalmente, con 5 años de retraso. Pero no por la razón que pensarías. No lloraba por el dinero. Lloraba porque mi padre lo sabía. Sabía exactamente quién era Marlene y exactamente quién era yo. Y en lugar de enfrentarse a ella, o darme sermones, o tratar de arreglar una familia que no podía ser arreglada, simplemente me construyó en silencio un lugar donde pararme y confió en que yo lo encontraría cuando estuviera lista. Algo guardado para ti, pequeña. Los escalones del porche, las estrellas. Yo tenía 9 años y había pensado que se refería a un bono de ahorro. La señora Pruitt me entregó una caja de pañuelos sin decir una palabra. De la forma en que lo haces cuando has sido banquera en un pueblo pequeño el tiempo suficiente como para ser también una sacerdotisa. Cuando pude volver a hablar, le pregunté por qué la carta de mi madre decía, solo se abre para ti. Ella dijo. Ese fue todo el diseño. Su padre no confiaba en un testamento. Los testamentos son impugnados. Cambiados, perdidos. Quería algo que solo pudiera ser reclamado por usted, parada aquí. Siendo usted. Me dijo, ningún abogado, ninguna hermana, ningún juez, solo ella cuando entré. Pensé en todos los años que la tarjeta estuvo en mi billetera detrás de una tarjeta de puntos del supermercado, mientras yo trabajaba turnos dobles y pagaba el alquiler de la manera lenta. Y construía un balcón con 2 sillas. Todo este tiempo estuvo esperando, no como un rescate, sino como una recompensa por haberme convertido en alguien que no necesitaba ser rescatada. Me sequé la cara. Le pregunté a la señora Pruitt qué necesitaba hacer para acceder a ella. Esta vez sonrió de verdad. Ya hizo la parte difícil, dijo. ¿Entró? Los pueblos pequeños filtran información. Yo había firmado 2 formularios y la señora Pruitt había comenzado el papeleo. Y en algún punto entre el banco y el estacionamiento, alguien que conocía a alguien mencionó que la hija menor de Walter Thatcher había pasado a preguntar por una cuenta. Para cuando regresé a Brockton. Mi teléfono estaba encendido con un número que había bloqueado años atrás y que aparentemente desbloqueé en un momento de debilidad. Marlene. Dejé que sonara 2 veces y contesté a la tercera. De la forma en que recoges una serpiente a la que has decidido dejar de tenerle miedo. Su voz fue, Siena, cariño. No había escuchado esa voz desde antes del funeral. Oh, Dios mío, ha pasado una eternidad. ¿Cómo estás? Dije que estaba bien. Dijo que había tenido la intención de contactarme durante años. Que la forma en que terminaron las cosas fue un momento muy difícil para todos. Que el dolor hace que la gente haga cosas. No dije nada, que era algo que había aprendido a hacer. Ante mi silencio, ella fue al grano como siempre lo hacía. Escuché que estuviste en el banco. Escucha, independientemente de lo que mamá y papá hayan dejado. Realmente deberíamos sentarnos como familia y decidir qué es lo justo.
Somos sangre, compartimos. Ahí estaba. Hace 5 años, yo nunca fui realmente una de ellos. Ahora, con un número en una pantalla en alguna parte, éramos sangre y compartíamos. Casi me río. No lo hice. Le hice una pregunta, tan tranquila como un martes. Marlene, ¿recuerdas lo que escribiste en el sobre? El cariño de su voz flaqueó. ¿Qué sobre? El de la tarjeta. Escribiste, tu parte. $1000. Mi parte. Ahora hubo silencio de su lado. Solo estoy tratando de hacer lo correcto por la familia, dijo finalmente. Y su voz se había vuelto fina. Le dije que me encontraría con ella en el banco con la gerente el viernes. Y colgué antes de que ella pudiera elegir el lugar. Podría haber tomado el dinero y no volver a hablar con ella nunca más. Ese era el camino fácil y una parte de mí lo quería. Pero había pasado 5 años siendo la persona a la que le sucedían las cosas. A la que le entregaban un sobre y un veredicto en una cocina sin testigos más que las personas que lo emitían. Esta vez quería testigos, no para regodearme, sino para cerrar el ciclo de la forma en que se había abierto, en voz alta. En una habitación con otras personas presentes para ver aterrizar la verdad. Mi arma nunca iba a ser el arma de Marlene. Ella operaba en habitaciones privadas y con papeleo reescrito. Y con cosas dichas donde nadie más pudiera escuchar. Así que yo haría lo contrario. Diría la verdad de la manera más pública y menos negable que pudiera, en el vestíbulo del banco. Donde nuestro padre había sido más astuto que ella en silencio. Frente a la gerente que lo había visto hacerlo. Llamé a la señora Pruitt y le pregunté si estaría bien encargarnos del papeleo final el viernes por la mañana, y si mi hermana llegaba a estar allí. Si a la señora Pruitt le importaría explicar la cuenta exactamente como me la había explicado a mí. Hubo una pausa en la línea y luego ese pequeño tono seco en su voz que estaba empezando a encantarme. Señorita Thatcher, dijo, en 22 años. Nunca llegué a decirle a Walter Thatcher cuánto admiraba lo que él estableció. Será un honor para mí explicarlo con precisión a cualquiera que pregunte. Le di las gracias. Colgué. Me senté en mi balcón con la planta de tomate y las 2 sillas, una de ellas vacía. Y me permití imaginar a mi padre en ella. Y le dije que finalmente estaba lista para entrar del todo. El viernes, conduje de regreso una vez más. Ya estaban allí cuando llegué, los 3. Como la reunión familiar reunida 5 años después con peor ropa. Marlene con un blazer que había visto temporadas mejores, Doug más pesado y más canoso. Sin su fanfarronería. Y la tía Carol, más frágil que la noche que la cuidé. Sentada en una de las sillas del vestíbulo con su bolso en las rodillas. Marlene se acercó a mí con los brazos abiertos, actuando un abrazo para el vestíbulo. Di un paso atrás levemente y en su lugar le ofrecí la mano. Ella encubrió el desaire con una risa. Mírate, dijo. Tan profesional. Se vistió para una audiencia y había traído una. 2 de los cajeros habían dejado de fingir que no miraban. Una pareja mayor en el escritorio de préstamos miró hacia nosotros. Marlene comenzó a hablar y claramente lo había ensayado. Que éramos todo lo que nos quedaba a la una de la otra. Que mamá y papá querrían a sus niñas juntas. Que cualquier cosa que hubiera en esa cuenta debería dividirse equitativamente, en 3 partes. Incluso para incluir el futuro de Bria. Era buena. Si no la conocieras, se te habrían llenado los ojos de lágrimas. Doura sentía. Carol miraba fijamente su bolso. Marlene terminó con la mano presionada sobre el pecho. Somos familia, Siena. Compartimos. Eso es lo que mamá y papá creían. Y ahí estaba. El golpe devastador volteado al revés. Hace 5 años, nunca fuiste realmente una de nosotros. Hoy, con un número en la sala, somos familia. Compartimos. La miré por un momento. No estaba enojada, lo cual me sorprendió.
La ira es lo que sientes cuando aún quieres algo de alguien. Yo ya no quería nada de Marlene. Le pedí muy en voz baja que esperara un segundo. Caminé hacia el mostrador donde la señora Pruitt ya estaba parada y le pregunté si nos acompañaría. Luego saqué la carta de mi bolso. La carta de mi madre, la que Earl llevó consigo durante 2 años junto con una promesa. La desdoblé sobre la pequeña mesa del vestíbulo entre nosotras, la aplané. E hice lo único que había venido a hacer. Leí una línea en voz alta, solo una, con la voz más firme que poseía. Solo se abre para ti. Luego miré a mi hermana. Mamá escribió esto sobre esta tarjeta. La que me dijiste que valía $1000. La sonrisa de Marlene se mantuvo, pero sus ojos comenzaron a moverse rápido. De la forma en que solían hacerlo cuando nuestro padre la atrapaba en algo. Mantuve mi voz nivelada. No la levanté ni una sola vez. Papá abrió una cuenta para mí cuando yo era una niña, pagadera en caso de muerte. Solo a mí. Por ley, nunca fue parte de la herencia, Marlene. Nunca estuvo en ningún testamento. ¿Real o no? No podía ser tocada por la casa, el terreno. El papeleo que ayudaste a papá a firmar cuando no podía sostener una cuchara. Nada de eso. Fue mía. El día que me nombró. Me volví hacia la señora Pruitt. Podría decirles cómo funciona. Y la señora Pruitt, que Dios bendiga su firme corazón de banquera. Se lo explicó a todo el vestíbulo con palabras sencillas, beneficiaria designada. Acceso solo en persona, elude por completo la herencia. El señor Thatcher lo estableció para que nadie más que su hija, parada justo aquí con su identificación, pudiera acceder a ella jamás. Dijo que era muy específico. Me dijo que quería que su hija menor tuviera algo de lo que nadie pudiera convencerla de renunciar. El vestíbulo quedó en silencio. El rostro de Doug había adquirido el color de la pasta, y Marlene, que había pasado 5 años siendo la sangre leal que conservó la casa familiar y la hundió por completo, finalmente se quebró. Eso no es justo. Su voz se desató y se elevó. Yo los cuidé. Yo estuve ahí. Tú nunca fuiste siquiera realmente nuestra. Y él te da. Se contuvo medio segundo demasiado tarde. La palabra nuestra resonó en el piso de mármol. La pareja mayor en el escritorio de préstamos apartó la mirada. Una cajera se llevó la mano a la boca. Carol cerró los ojos. Marlene se quedó allí, en los restos de lo que acababa de decir en público en el banco. Frente a todos. Y la vi comprender que finalmente había dicho la verdad en el momento exacto en que le costó todo. No me regodeé. Simplemente dije la verdad más silenciosa que tenía. No se lo dejaron a la familia. Marlene. Se lo dejaron a la hija que echaste a la calle. Vine aquí para que lo escucharas de mí y no de un abogado. Nadie se movió por un momento. Luego Doug, de entre todas las personas, se sentó pesadamente en una silla del vestíbulo y se cubrió el rostro con las manos. Y comprendí que estaba haciendo los cálculos que yo ya había hecho. Habían vendido barato el pastizal trasero para cubrir sus deudas. Habían pedido préstamos contra la casa. Habían liquidado todo en la herencia para mantenerse a flote. Cada activo que el papeleo de Marlene había asegurado. Y todo el tiempo. La única cosa más valiosa que mis padres poseían había estado viajando en mi billetera detrás de una tarjeta de puntos del supermercado. Intocable, justo fuera de su alcance por el cuidadoso diseño de mi padre. No solo habían perdido una pelea por una herencia. Habían pasado años destruyendo la parte que podían alcanzar. Mientras que la parte que importaba estaba encerrada detrás de una puerta que solo yo podía abrir. Marlene ya no gritaba. Las ganas de pelear la habían abandonado de golpe. De la manera en que sucede cuando una persona se da cuenta de que la audiencia lo vio todo. Pudiste habérmelo dicho, dijo débilmente, cuando te enteraste. Pensé en eso.
¿Te refieres a la forma en que me dijiste en la cocina que yo nunca fui realmente una de ustedes? Ella no respondió. La tía Carol se puso de pie entonces, lentamente, con ambas manos en su bolso. Cruzó el vestíbulo y se detuvo frente a mí. Y por un segundo, pensé que iba a defender a Marlene una última vez. En cambio, dijo tan bajo que solo yo pude escuchar, él sí te amaba. A su manera. Debería haberlo dicho hace años. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero había aprendido que puedes aceptar una disculpa sin volver a abrir la puerta a la que está llamando. Asentí. Le dije que cuidara su corazón, y lo dije en serio, como enfermera y como sobrina, ambas cosas. Luego me volví hacia la señora Pruitt. Firmé el último formulario y cerré el ciclo que mi padre abrió en un escalón del porche 20 años. Antes. Marlene me vio firmar. No dijo adiós. No quedaba nada que contar. No me compré una mansión. La gente siempre pregunta. Como si el final de una historia como esta tuviera que ser una casa más grande. Conservé mi apartamento con el balcón durante un año más porque me había ganado cada centímetro cuadrado de él y no iba a permitir que un número cambiara en quien me había convertido para llegar hasta allí. Lo que sí hice fue esto. Establecí una pequeña beca en la escuela secundaria del condado en nombre de mis padres para niños que llegaron a sus familias de la forma en que yo llegué a la mía. Por elección en lugar de por nacimiento. El Fondo Walter y Grace Thatcher. Cada primavera. Paga los libros y las cuotas de un niño adoptado o de acogida que sea el primero de su familia en ir a la universidad. Mi padre ahorró de a $20 a la vez para que yo tuviera un lugar donde pararme. Supuse que lo correcto que se debe hacer con un lugar donde pararse es construir uno para alguien más. También abrí una cuenta para Bria en silencio, de ese tipo con beneficiario designado en persona. Del tipo del que nadie puede convencerla de renunciar. Tiene 9 años, y algún día, cuando sea mayor y tal vez sea expulsada por personas que decidan que no hay suficiente espacio, descubrirá que su tía Siena le dejó una puerta que solo se abre desde adentro. Nunca me reconcilié con Marlene. Quiero ser clara en eso, porque el perdón se vende como un lazo perfecto y no siempre lo es. No le deseo ningún mal. No le deseo nada. Ahora no intercambiamos nada, lo cual es su propio tipo de paz. Doug y Marlene se mudaron a ese apartamento. La última vez que supe, todavía estaban contando, todavía les faltaba. Todavía le decían a cualquiera que escuchara que de alguna manera los había estafado con el dinero de la familia. Lo cual es algo notable de decir sobre una cuenta que tenía mi nombre antes de que cualquiera de las dos entendiera qué era. Los dejo que lo digan. Las personas que llevan la cuenta siempre pierden de vista el total real. En cuanto a mí, planté más tomates. Puse una segunda silla en el balcón y dejé de fingir que estaba vacía. Y de vez en cuando una enfermera nueva viene a mí con las manos temblorosas, le digo lo que Pat me dijo una vez. Se nota cuáles han terminado de ser pequeñas, simplemente entran. La sangre decide con quién estás emparentado. El amor decide a quién perteneces. Y el mío tenía mi nombre todo el tiempo. Esperando detrás de una tarjeta de puntos del supermercado a que me convirtiera en la mujer que finalmente pudiera entrar y reclamarlo. Si alguna vez alguien te entregó las sobras y te dijo que estuvieras agradecida, vuelve a recoger la tarjeta. La mentira de los 1000, la carta que solo se abría para mí. La hermana que se enteró de la verdad en el peor momento posible para decirla en voz alta. Manténla. Posición, construye tu balcón y entra cuando estés lista. Si esta historia llegó a ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario sobre qué has guardado que no podías explicar, y suscríbete a Susurros de Reddit.